Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros, pues en este mundo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Seguramente se ha enterado de pues una serie que está causando sensación en la televisión y pues hace un momento aquí fuera del corte decía que si no se ha enterado es que algo grave está sucediendo con usted, sigue encerrado en la pandemia y no ha sabido de esto. Pero es una serie que, bueno, en español se llama El último de nosotros, ¿sí? Que está basada en un videojuego. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la ciencia, con el conocimiento? Bueno, para dilucidarlo, tenemos aquí dos invitados de lujo. Está Wendy Benzer Rufino, Wendy Rufino para los cuates. Sí. Ella es licenciada en filosofía y es fotógrafa y es fotoreportera del grupo editorial del artefacto.net, que debería de ver porque está buenísimo, ¿sí? Y ella pues está aquí porque es fan y seguramente los que nos ven por Saber Más Media van a ver que trae carácter ahora, ¿no? Sí, del videojuego. Y está también con nosotros el doctor Víctor Gómez. Sí, Víctor Gómez Reyes es micólogo. Ahorita nos va a explicar qué cosa es eso. Y bueno, él tiene que ver no con los zombies y estas cosas que suceden en la película, en la serie, pero sí con la investigación de este maravilloso mundo y complejísimo y poco conocido, por desgracia, aunque se sabe mucho, de los hongos. Víctor, muchas gracias. Wendy, muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a decirle a la gente que no sabe qué es El último de nosotros. ¿Qué es, Wendy? Híjole. Es un videojuego que se hizo por ahí del 2013 para el PlayStation 3. Ya ha tenido bastantes remakes, incluso ya en la última consola se volvió a relanzar el primer título, que es básicamente la misma historia, solo con mejoras gráficas. Pero básicamente pues es la historia del fin del mundo a través de un virus que se genera por un hongo, que en el juego llaman Cordyceps y en la serie también. Entonces por ahí va. Entonces, la serie está basada en un videojuego. Que últimamente ha habido esta tendencia de llevar a la televisión o al cine, pues el videojuego. Es tal la importancia de los videojuegos a nivel mundial, es una industria de miles de millones de dólares, con millones de seguidores y fans por todos lados, y este en particular es muy exitoso. Es decir, PlayStation ha vendido cualquier cantidad, ¿no? Sí, de hecho, la compañía ha ganado muchos premios con este juego, que ya lleva 2 entregas de un DLC, que viene siendo como esos juegos extra que te dan. A ver, y el argumento es, en algún momento hay una enfermedad que acaba con la humanidad. Así es. Sí, esta enfermedad que ahora sabemos que es Cordyceps, ya Víctor nos explicará qué cosa es esto, y luego hay personajes heroicos y víctimas y malos. ¿Y qué pasa? Yo creo que una cosa que deberíamos de destacar es lo que tú decías, ¿no? Se han hecho muchas adaptaciones de videojuegos, se han llevado al cine o a series, ¿no? Pero lo que llama la atención de The Last of Us o El último de nosotros es que se ha hecho bastante bien, o sea, se ha pegado al juego, ha tenido licencias creativas, pero han sido bien aceptadas y pues todo camina mejor para los que seguimos el juego porque se profundizan los personajes y en la historia, en la generación del virus. Y tiene 3 generaciones, digamos 3 etapas el juego. Tú eres seguidora desde un inicio. Sí, desde un inicio. Sí, ¿y cómo te consideras? ¿Así bien fan? Pues sí, fan. Sí, te gusta mucho. Los juegos ahora son muy sofisticados, hay que decirle al público. A mí me tocó el Pac-Man y el Pong y estas cosas, pues no, una bolita que salía y nada. Ahora son sumamente sofisticados, tienen una tecnología detrás, un proceso de animación, pero fundamentalmente la argumentación. Yo creo que los videojuegos pueden compararse perfectamente con una película. Hay todo un guión, un argumento, hay directores, hay creativos, hay animadores, hay todo esto para ir conduciendo una historia en la que el personaje puede ser tú mismo, o sea, te metes, estás inmersa en el juego y por eso han tenido tanto éxito, ya no es estar pasivo viendo que algo pasa ahí, ¿no? Bueno, entonces hay una enfermedad que mata a buena parte de la población por un hongo. Víctor, tú eres micólogo,
Así es. Ahorita me recordé esas memes que ponen, a ver, hijo, tú que eres biólogo, échale agüita a la plantita, ¿no? Cosas esas. Bueno, tú eres micólogo, eres especialista en hongos. ¿Qué es un hongo así en general? Bueno, Horacio, primero agradecerte la invitación. Un hongo es un organismo, aunque no lo parezca, está más emparentado con los animales que con las plantas. Estos organismos se caracterizan por presentar su organización celular, sus células de las que están constituidas, como está en la serie. Estos filamentos que se observan se llaman hifas. Estas hifas tienen características muy particulares. Por ejemplo, las paredes celulares están constituidas de quitina, que difiere de las plantas que tienen celulosa. Su crecimiento es apical, es decir, es por el ápice, siempre van creciendo. Por ahí. Y mucho de esto que también aparece en la serie, que empiezan como a explorar y a crecer, son heterótrofos, no producen su propio alimento, por eso es que requieren otras fuentes externas para alimentarse, como en este caso de los hongos parásitos. Y bueno, prácticamente podríamos decir que esos son los hongos, que no son plantas. No es una planta, no es un animal, no es una bacteria, no es un virus. Exacto. Eso es importante. Bueno, Wendy es licenciada en filosofía, ¿no? Acá los biólogos sabemos que no es un virus, no es un virus. Bien, que es otro tipo de estructura biológica. Ahora, los hongos, hay parásitos, decías, sí. Hay patógenos. Hay hongos saprófitos que se alimentan de material muerto, materia orgánica. ¿Hay hongos de vida libre? Sí, y hay hongos simbiontes, organismos que están asociados a otros organismos, hongos que están asociados a plantas. Las micorrizas. Como las micorrizas. De ahí también, sin ser spoilers, como llaman, de que dicen que el micelio, esta estructura que se observa, que a la hora que lo pisan y que se detecta y que muchos otros zombies pueden detectarlo, pues eso sucede en la realidad, pero no con hongos parásitos, sino con los hongos simbiontes. Hay una investigadora canadiense, Susan, se me olvidó el apellido. Susan Pérez. Exacto, ella hace ya algunas décadas hizo una investigación con árboles y veía cómo podían transferir fuentes de carbono, azúcar, para poderse alimentar entre los árboles, y había comunicación química. Lo que sucedía en un lado de un bosque podía ser detectado en otro a través de estas redes miceliales que están en el suelo. Entonces, en esa parte, pues es cierto. Es muy interesante. Claro. Sí, hay que decirlo, el hongo es una estructura microscópica. Ahora, decimos microscópica en el sentido de que no la podemos ver a simple vista. Sin embargo, puede ser una estructura gigantesca. Claro. Las fibras estas, las hifas, el micelio, puede extenderse incluso por kilómetros. Sí. Y lo que sucede en un lado del hongo puede transmitirse hasta el otro lado, que en la serie se infiere que el hongo se comunica. Así es. Y entonces detecta movimiento en un lado y le avisa al otro lado. Esto es algo muy interesante que ocurre en la serie. Los hongos se reproducen, este tipo de hongos, por esporas, ¿no? Claro. Digamos semillas, o cómo las podemos definir. Es una estructura mucho más sencilla, ¿no? Son estructuras microscópicas, pueden llegar a alcanzar a lo mejor unas 10 micras, 20, algunas más grandes. Estas esporas se pueden producir por dos mecanismos de reproducción, ya sea asexual o sexual, ¿no? Y producen millones, que eso es parte del fundamento en la serie de por qué puede llegar a ser una pandemia, porque producen millones de esporas. Te interrumpo, claro. no para asustar a la gente, sino para que vaya entendiendo esto. Aquí donde estamos y donde está usted, en el carro que va, en la tortillería, nos escucha, en la oficina, en el salón, hay millones de esporas ahí flotando. Así es. Eso es una constante, aunque no lo veamos, estamos respirando constantemente esporas de hongos. Entonces, en el videojuego, ¿cómo se produce la pandemia? Yo sé que es toda una discusión, pero ¿por qué la gente se contagió? Bueno, en el juego, las únicas formas en las que nos enteramos cómo se desarrolla el virus es a través de que encuentras elementos en el juego, como, no sé, pedazos de periódico y todo eso. Y ahí lo que mencionan es que este virus empezó a extender sobre ciertos cultivos. Es verdad. Este hongo, bueno, ahí lo llaman moho. Sí. Moho.
se empieza a extender sobre los cultivos que producen harinas y otros tipos de productos que están al alcance de la gente. Entonces parece ser que esa era la vía por la que se habían empezado como a pues infectar de este hongo y empezaron a desarrollar pues ciertas pues lo que hemos visto, ¿no? Como tipo zombies, pero acá pues empiezan a ser como hongos humanoides zombies o algo por el estilo. Sí, E incluso establecen temporalidades. O sea, una vez que los muerde una persona, tienen un día o dos para convertirse en su primera evolución. O sea, infectarse, Sí. ¿no? No, a mí no me quedó claro todavía si al morder transmiten las esporas, que supongo que o directamente el micelio. Mira, en la realidad, digamos, en lo que pasa en Ophiocordyceps o Cordyceps en manera general, es que cuando este hongo infecta una hormiga, por ejemplo, que a lo mejor es el caso que mucha gente conoce, esta hormiga sí modifica su comportamiento, pero la misma colonia la separa. Entonces la hormiga se va. El comportamiento que para el hongo le infiere a la hormiga es que se vaya caminando hacia un espacio alto, se muerda las hojas y ahí se posa y ahí crecen unas estructuras que se llaman estromas y ahí es donde se van a desarrollar las esporas y ya ahí empiezan a dispersarse en el aire y pues de esas millones de esporas que algunas puedan caer a infectar a un nuevo hospedero. A un nuevo hospedero. Ese es interesante en la serie, sin contarles. Empiezan a haber pistas y eso me gusta mucho de la serie porque emula los juegos, ¿no? Uno tiene que estar muy atento y ver pequeños detallitos, no los vamos a decir cuáles, donde uno dice, bueno, pudo haber sido la fuente de la infección, ¿no? Estoy haciendo tiempo para mandar a nuestro primer corte, pero todo esto en la serie es interesante porque nos va hablando mucho del mundo verdadero de los hongos y nosotros podemos ir entendiendo. En Saber Más siempre hemos dicho que hay muchas formas de aprender, que la observación, el hacernos preguntas en la vida cotidiana, en el cine, en lo que vemos en la tele, es una forma de generar dudas en nosotros y si somos capaces de resolverlas con información, pues aprendemos. Por eso estamos hablando de este tema. Vamos a un corte y regresamos en un momento. No le cambie porque vamos a empezar a resolver dilemas bien interesantes. Ahorita regresamos. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Aquí en el corte se puso bien emocionante porque estamos hablando de una serie que seguramente usted ha visto y si no la ha visto, yo le recomiendo mucho que la vea, sobre todo para empezar a generar preguntas sobre el mundo natural. Más allá de la fantasía, que por cierto es excelente el argumento de la serie, del videojuego es bastante bueno y pues es un buen pretexto para estudiar un poco acerca del mundo de los hongos. Hace rato, antes del corte, Wendy decía pues que en el juego le llaman moho, ¿no? O mojo, como le decimos luego nosotros. Y nosotros estamos hablando de un hongo. ¿Qué es, Víctor, una cosa y otra? Y darnos un ejemplo. Bueno, mira, los mohos, que es un término general que utilizamos, es para referirnos al micelio. No ese moho en realidad son las hifas, es el cuerpo del hongo verdadero, ¿no? Y el ejemplo típico que nosotros podemos ver es cuando el pan se nos queda en el refri, las tortillas se nos quedan ahí, se ven unas manchas naranjas, verdosas, ese que incluso cuando despegamos dos tortillas se ven unos hilitos que se despegan, justamente ese es el micelio, son las hifas. El micelio es el cuerpo, es el hongo verdadero. Es el hongo verdadero. A ver, cuando nosotros nos comemos unos champiñones, decimos, es que comí hongos. Exacto. Pero en realidad el hongo sigue en el suelo o en la paja donde lo hayan cultivado o en el campo, en el suelo del bosque. ¿Qué fue lo que nos comimos? Digo, para amargar la mañana. Nos comemos las estructuras reproductoras sexuales. Ajá. ¿Sí? Es lo que nos comemos en los champiñones, las setas o los hongos de campo, ¿no? Es un proceso de reproducción sexual. Es la estructura que va a producir las esporas y las va a dispersar. Yo recuerdo haber visto un hongo Lycopersicum
perlatum, creo. Lycoperdon perlatum. Perlatum, que se va inflando, y esto tiene que ver con algo que Wendy nos platicaba del juego. Se va inflando, se hace gordo, y luego estalla y dispersa las esporas. O sea, es una forma de dispersión bien, como si fuera un cañón. Sí, es interesantísimo. Ese hongo es un hongo globoso, de manera general se le llaman gasteroides. Toda la parte interna se convierte en esporas, es una esponjita. Entonces, cuando caen las gotas de lluvia, estos golpean la parte externa, que se llama peridio, y empieza a expulsar millones de esporas. Entonces se ven unas nubes color verdoso con millones de esporas. Esporas, y esto viene a colación porque, Wendy, tú nos platicabas que el videojuego, y bueno, ahora la serie, tiene diferentes personajes de los infectados. Así es. Es decir, que reflejan de alguna manera los diferentes estadios de desarrollo de los propios hongos. Los hongos pueden adquirir formas, colores distintas, hay una diversidad impresionante. La forma de setas es muy característica, pero hay formas increíbles, ¿no? Hay estos que parecen casitas que crecen en los árboles. Claro. Sí, muy rígidos, muy fuertes, que parecen hechos de madera misma, todo eso, pero en la serie se refleja, ¿no? Hay diferentes niveles de desarrollo de estos, pues, zombies. Pues yo creo que eso fue lo que generó que este juego fuera también tan popular, porque cuando este juego viene ya habían habido otras sagas como Walking Dead, Resident Evil, que ya habían abordado los zombies. Entonces aquí la propuesta era, ¿qué me traes de nuevo tú que no haya visto yo ya, ¿no? Y entonces hacen esto del hongo y empiezan a desarrollar distintos personajes con los que tú te encuentras en el juego y combates contra ellos, que son pues fases distintas del proceso de este hongo Cordyceps alojado en nuestros cuerpos. El primero es a través pues de mordida, saliva o esporas, y se contaminan de un día a 2, que son los que ya vimos en la serie, que son los que parecen como todavía humanos, pero están así como agresivos. Y después viene otra fase, que ya les comienzan a salir estas, como decías, Víctor, los cuerpos fructíferos. Y después de un año de estar así, su cabeza se abre como tipo flor, que es como el que salió ya en la serie, que los encuentra ahí en el museo. Estos ya no tienen visión, y andan por ahí. Y también algo curioso, siempre en las películas de zombies, el disparo en la cabeza era como, pues dale en la cabeza, ¿no? Bueno, no los mata porque no están vivos, pero bueno, sí, los anula. Para que los anule, ¿no? En este caso, eso ya queda invalidado. Para eliminarlo en el juego no basta un balazo en la cabeza. Bueno, quizá una escopeta, pero como para una pistola hongo, normal, ¿no? El retirar el cuerpo fructífero no lo mata. Ese es el fundamento de esto, ¿no? O sea, básicamente tienes que desintegrarlos un poco. Y tú decías que había unos gordos, unos inflados. Así les llaman gordinflones, como a modo chiste en el juego, o los hinchados, o los bloater, creo que se llaman. Estos ya se supone que están mucho más tiempo incubando este virus, no sé si se diga así. El hongo. El hongo, sí es cierto, voy a decir virus. El hongo está como incubando en estos cuerpos durante ya no se sabe cuántos años, porque ya no hay quien lleve un registro. O sea, solo los primeros, porque se supone que los medios y los científicos se pusieron a estudiarlo. Incluso generan una vacuna que no funciona en lo absoluto, y es cuando dicen, no, esto ya fue, ¿no? Y estos gordinfloncitos están ahí, sobre todo en lugares oscuros, súper llenos de esporas. Hay muchos de estos que tienen la cabeza pues de flor, y están estos gordinfloncitos. Que sería el equivalente a lo que comentamos, una forma de dispersión de las esporas, ¿no? Claro, por supuesto, que es el principal mecanismo para poder seguir infectando, ¿no? Las esporas. Ahora la pregunta de los 64,000 o del millón, como quiera, Víctor, ¿esto es posible? Es decir, que un hongo nos transforme la conducta. ¿Qué se sabe de este tipo de cosas? Ok, bueno, estos existen en la realidad, como en la misma serie, sale una micóloga donde le preguntan qué ocurre. Pues hay un hongo que se llama Ophiocordyceps unilitaris. Este hongo ataca a hormigas, que es el caso que más se conoce, y sí modifica su comportamiento, decíamos, un poco para poder buscar las áreas más adecuadas para que pueda dispersar las esporas, ¿no? Entonces sí puede llegar a modificar. Como un camión de transporte. Exacto. Pero transforma su conducta a través de sustancias químicas que produce el hongo, para que el insecto haga lo que debe. Hay un caso, no sé si lo recuerdas también, no es Cordyceps, que ataca caracoles y los hace exponerse al sol
para que las aves se lo coman, y entonces el ave se infecta y luego con las excretas dispersa las esporas en otras zonas. O sea, qué perversidad de los hongos. Los hongos tienen asociaciones prácticamente con todos los organismos. Esta zocoria o esta dispersión a través de los animales es a través de un mecanismo que se llama micofagia, que también ocurre mucho, el cual los animales se comen los hongos y estos, por medio de las excretas, dispersan las esporas a través de los bosques, por ejemplo. Bueno, ¿no? fíjate, quería llegar a este punto, tenía jiribilla mi pregunta, porque cuando nosotros nos comemos un mango, una fruta, estamos siendo manipulados por la planta para que dispersemos su semilla. Es decir, el mango empieza a madurar, colores muy vistosos, muy agradables, aromas embriagantes y un sabor dulce riquísimo. Nosotros no lo comemos, bueno, nosotros no porque tiramos la semilla, pero cualquier otro animal se lo come con todo y semilla. Y se va caminando y muy lejos suelta la semilla con todo y solución nutritiva, y ahí germina y genera un nuevo árbol. Entonces esto es un mecanismo de dispersión. Los hongos también tienen ese mismo mecanismo, es decir, nosotros comemos hongos, pues estamos dispersando también las esporas, pero hay hongos que producen efectos, por ejemplo, alucinógenos. ¿Te acuerdas del cornezuelo, no? Del cordyceps, por supuesto, perdón, el cornezuelo del centeno, sí, que bueno, provocó en la Edad Media una serie de problemas, una enfermedad que le llamaron el fuego de San Antonio, donde lo que provocaba era que el sistema circulatorio se constreñía y provocaba ardores tremendos y que llegaban a perder las extremidades, ¿no? Entonces, bueno. Pero también ataques de risa, de ganas de bailar. Ah, caray. La gente se ponía a reír sin motivo alguno. O a bailar, alucinaciones. De hecho, mucho de las ideas de las brujas y todo esto vienen de intoxicaciones con ese tipo de hongos. Entonces la gente veía monstruos y veía vampiros y hombres lobos. O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces los hongos también nos pueden manipular a nosotros. No al extremo, por supuesto, que plantea el videojuego, pero hay algo de esto. Por fortuna, no hay casos en humanos tan extremos, ¿verdad? No. Como el de la hormiga. No, en humanos no hay ningún reporte que haya ese tipo de manipulación o manejo a través de esas sustancias, ¿no? Además del cornezuelo, pues está todo el género psilocibe, Amanita muscaria, que también tienen sustancias enteógenas y que también, bueno, pueden llegar a provocar estas alucinaciones. Cambios de conducta. Ahora, sí puede haber hongos, bueno, sí hay hongos pandémicos. Sí, por supuesto. A ver, platícanos. Bueno, como hace rato mencionábamos, los hongos están en todo el mundo, ¿no? Hay millones de esporas, así como hay hongos que son saprobios, hongos que son simbiontes, los hongos parásitos, y el ejemplo que hablábamos hace un momento, pues es el pie de atleta, ¿no? Entonces, esta enfermedad está en todo el mundo, pues se podría considerar que es una pandemia, ¿no? O sea, ese sería un ejemplo de los hongos pandémicos. La tiña, la caspa, todas estas enfermedades. Y bueno, ya eso hablando en humanos, pero también si hablamos de plantas, pues también existen muchísimas enfermedades. Por todos lados. Entonces, ese es un aspecto interesante de los videojuegos, que si les escarbamos un poco podemos aprender, y en este caso también de la serie de televisión. No sé, para ir cerrando esta parte de radio, Wendy, ¿no te critican porque eres bien fan del juego? No, creo que no. Ya se está haciendo, bueno, a mí todavía me tocó que la gente dice, no juegues porque te vas a atontar y cosas así. Pues es que pasa lo que mencionabas, ¿no? De que ya esta parte cinematográfica llegó a los videojuegos y están abordando, ya no solamente son tramas lineales, ¿no? Sino que empiezan a meter todas estas partes ya complejas, ¿no? De la evolución de los personajes. Sí, eso es muy interesante, amigos. Vamos a terminar el programa de radio. Los invitamos a estar atentos a saber más radio, porque vamos a seguir hablando de este tema, de ir profundizando más en el mundo de los hongos. Yo les quiero agradecer en un primer momento porque vamos a continuar con los amigos de Saber Más Media. Wendy, de verdad, muchas gracias que nos acompañaste. Víctor, igual. Y los invitamos a todos que se puedan quedar
en internet, en Facebook, en redes, o que nos vean luego que salga el programa, ahí se queda en redes y lo puede ver. Pero vamos a seguir platicando de este tema. Los que puedan quedarse, entonces vamos a profundizar un poquito más en aspectos de hongos y cultura popular, ¿sí? Y pues yo quiero agradecerles al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a Radio Nicolaita y a Gerardo Ochoa, que no se podía aguantar las ganas porque él también es fan del juego y se le quemaban las habas, como decimos cotidianamente, ¿no? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. Muy bien, amigos de Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Si nos acompañó en la parte anterior, estamos aquí, pero bien emocionados, hablando de una serie, bueno, de un videojuego que se transformó en serie de televisión y que ha tenido un éxito inusitado. Todos, yo me incluyo, asumíamos que los zombies, al haberse convertido en los monstruos favoritos después de los vampiros en el mundo, pues ya habían sido demasiado sobados y demasiado quemados. O sea, ya no daba para más. Incluso algunas películas muy populares, como Soy Leyenda, transformaron el argumento de la novela en que están basados, de vampiros, a una especie de zombies, ¿no? Para aprovechar un poco el envión, aunque la novela de Soy Leyenda de Matheson no es exactamente así, pero bueno, para aprovechar esta fama. Y bueno, The Walking Dead, que es probablemente una de las más populares series de zombies, se agotó por cansancio. Es decir, la gente dijo ya ahí muere, ¿no? Es una repetición al infinito de lo mismo. Y esta serie, por lo menos a mí, yo no conozco el videojuego, pero me ha sorprendido porque es muy fresca. A pesar de que trata el elemento de los zombies, lo trata de otra manera, mucho más creíble. Estos elementos que han sucedido, por ejemplo, en el capítulo 3, sin adelantarnos, pues le dan elementos de esperanza a la serie. Hay diálogos muy interesantes, muy inteligentes. Todo el manejo, la producción me parece increíble. Estas ciudades arrasadas no por la pandemia, por la misma humanidad, que es otro aspecto bien interesante. Comentábamos en el corte que uno de los personajes dice, pues hay que tenerle más miedo a los vivos y sí, es cierto, ¿no? Al rato el problema fundamental son los saqueadores, a los otros los puedes torear todavía en esta fase, pero sí, los saqueadores es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta que a mí me llama mucho para preguntarte, Wendy, como seguidora del videojuego y ahora de la serie, ¿no? Tú cuando lo viste, además de diversión, pues ¿qué te dejó? ¿Por qué vas a la primera temporada del videojuego y a la segunda y probablemente a la tercera cuando salga o ya salió? Bueno, todavía no saben si van a ser tercera, pero bueno, llegué al juego porque me regalaron un Play y estaba ese juego. Entonces vi que era como de zombies y dije, bueno, pero yo tenía años de no jugar. Entonces ya había renunciado a esa etapa, según yo. Entonces dije, bueno, pues seguramente será una trama tipo Resident Evil, que los había jugado todos también. Dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces lo empecé a jugar y lo primero que me llamó la atención fue la presentación de los personajes, que justo inicia con lo que decías, ¿no? Que los vivos son más peligrosos que en este caso la pandemia, porque finalmente lo que le sucede a los personajes principales al principio es a mano de la milicia, sí, encargada de controlar. Entonces ya ahí fue como un quiebre como de esa narrativa de que los militares son los buenos y siempre van a ganar o algo así, ¿no? Una cosa como muy hollywoodense. Y acá pues son personajes que salieron de su vida cotidiana y un día el virus tocó a sus puertas y su vida se revolucionó. Y pasan años en la serie, ¿no? Del primer suceso y vemos cómo los personajes pues cambiaron, ¿no? Cómo son más tristes, este control que se tiene sobre ellos, ¿no? Y sobre todo las preguntas fundamentales y éticas que nos hace, que era lo que comentábamos en el corte, decías tú, ¿no? ¿Cuál es el propósito de seguir en vida, ¿no? ¿Qué haríamos por seguir con vida, ¿no? Y esa es una de las preguntas principales
que tiene el juego y que en su conclusión justamente lo abordará en su máximo esplendor, así que no se la pierdan. Bueno, esperemos manera, que lleguen ¿no? a Sí, eso, entonces ¿no? tú definitivamente le recomiendas a la gente que Claro, por lo menos claro. siga la serie. Sí, es una historia diferente. Es una historia diferente, decía yo, muy fresca, es dura, Sí, es amarga, pero eso mismo nos lleva a ir tomando diferentes niveles, ¿no? Nuestro cerebro de alguna manera está con tal o cual, o meditamos qué haríamos nosotros en una circunstancia de esa. ¿Qué hicimos en la pandemia de la que estamos apenas intentando salir? Es decir, cómo nos comportamos, cómo nos vimos. Por supuesto, no en el nivel de dramatismo para la mayoría de nosotros, pero para otra gente sí, a otra gente le golpeó durísimo, ¿no? Entonces, pues eso te lleva a pensar, bueno, la naturaleza es todo menos amable, ¿no? O sea, es terrible. Entonces, Víctor, ¿por qué interesarnos en los hongos, ¿no? Uno piensa, pues, un champiñón ahí, un guisadito, un taquito. Bueno, por un lado es esa parte, ¿no? Es una fuente de proteína muy buena. Por otro lado, son fundamentales en los ecosistemas. En varias ocasiones, quizá un poco exagerado, pero lo he mencionado, que si no existieran los hongos, la vida no existiría. Viviríamos inundados en basura, por lo menos. Exacto, ¿no? Sí, todo lo que la vegetación tira, pues es degradado por hongos, ¿no? Tienen estas enzimas que permiten degradar la celulosa, la lignina, poder entrar a todos los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza que permite que la vida pueda seguir. Entonces, si no existieran los hongos, la vida como tal, como la conocemos hoy, no existiría, ¿no? Seguramente los mecanismos evolutivos llevarían por otros lados, ¿no? Pero son fundamentales para poder conocer lo que conocemos hoy, ¿no? Esto es importante. Sí, ahora, fíjate este mundo extraordinario de los hongos. Hablamos de Ophiocordyceps militaris, que, bueno, sí tiene efectos tremendos. Si yo fuera hormiga, seguramente no estaría tan contento aquí hablando, ¿no? Sí. Sin embargo, hay otros cordyceps que son todo lo contrario, que son benéficos o que tienen un potencial muy importante. Sí, mira, por lo menos ahorita así, para no extenderse, podemos hablar de dos casos, ¿no? Hay un hongo de estos maravillosos que es Ophiocordyceps sinensis o Cordyceps sinensis, que lo utilizan mucho en la medicina tradicional oriental, asiática, y ayuda para muchísimas cosas, ¿no? A partir de ahí se ha estudiado, se ha sacado una sustancia que se llama cordycepina, que es un anticancerígeno, ¿no? Entonces, bueno, todos los estudios que se han generado a partir de ahí, pues tienen una aplicación inmediata para nuestra salud, ¿no? En otro sentido, hablábamos de que hace rato mencionábamos que los hongos tienen un proceso de reproducción sexual y asexual. Pues estos cordyceps en una fase asexual pueden infectar insectos patógenos de plantas. Por ejemplo, hay dos géneros muy importantes, que es Metarrhizum y Beauveria. Estos hongos se utilizan mucho en control biológico para plagas. Por ejemplo, ahora que está tanta de moda el mezcal, hay un picudo, un coleóptero picudo que están utilizando para controlar estas poblaciones de patógenos y que, bueno, es para beneficio también de nosotros. Sí, por supuesto. Ahora, pues no se ha explorado al nivel que debería la producción de antimicrobianos y otras cosas dentro de los hongos, que es un mundo amplísimo. Yo siempre he pensado que el mundo de los hongos está subestimado. Se reconocen pues un poco más de 100,000 especies. 130,000 especies, pero creo que está subevaluado, ¿no? Seguramente tenemos millones, me atrevo a decir, ¿no? La cifra más entre la comunidad que se acepta está entre 2.2 y 3.7 millones de especies. Es decir, nos falta un universo por conocer. Ahora, los hongos también son unas estructuras estéticamente bien interesantes. Tú hablabas hace rato de lo que sucede luego en el pan con esta formación de anillitos de pelito, sí, de colores, ¿no? Y la producción de cristales. Estas cosas. Yo he visto exposiciones artísticas con el mundo de los hongos. En la serie se ve una policromía impresionante de los hongos, estructuras bastante inquietantes, pero cuando las analizamos debidamente, son estructuras que tienen
patrones geométricos bien importantes, ¿no? Los mismos cuerpos fructíferos en los hongos que producen este tipo de macromicetos, les llamamos, ¿no? Son impresionantes en color, en texturas, en olores, claro. tamaños, todo ese tipo de cosas. Entonces es un mundo por entender, por conocer, y creo que es un buen pretexto la serie para interesarnos por el mundo de los hongos, ¿no? Sí, creo que es una muy buena oportunidad para que la gente se pueda adentrar a este mundo. Se han hecho muchos esfuerzos. Yo creo que en los últimos, no sé, 10 años estamos viviendo una etapa de las exposiciones de hongos a nivel nacional, micoturismo, ferias gastronómicas con base en hongos, simplemente hablar del huitlacoche que nos pone al país a nivel mundial, un orgullo, ¿no? Un orgullo, exacto, ¿no? Entonces, bueno, es un buen pretexto para que la gente que aún no se ha atrevido, pues dé ese paso, ¿no? Y no satanizar. Hablábamos hace rato de los hongos, ¿no? La mayoría de los hongos son benéficos. Hay unos pocos patógenos que podemos controlar, por fortuna, en este momento. Sí, como estos que hablabas, ¿no? La caspa, el pie de atleta y este tipo de cosas. Y pues hay que estudiarlos por el caso de que estén involucrados en cosas más serias, ¿no? Por supuesto, ¿no? O los casos que se dieron después, durante la pandemia, del moho negro, de un cigomiceto, ¿no? Que también podría generar cosas serias en la humanidad, ¿no? Afortunadamente, nuestro sistema inmunológico, pues lo detiene. Lo detiene, lo cual está muy bien. Algún día hablaremos de mucor, neuróspora y estos hongos Coletotrichum, que es un monstruo tremendo. Por fortuna nada tiene que ver con eso, a menos que tenga cabeza de frijol. Sí, no lo va a atacar. Oye, Wendy, hay mucha resistencia entre ciertos sectores de la población a ciertas cosas de la cultura popular, y quiero referirme en particular los videojuegos, los cómics. Después de esta charla, y seguramente tú has hecho esta reflexión, leí un artículo tuyo en El Artefacto que me gustó mucho sobre la serie. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Que le pierda esa desconfianza a estas formas de cultura? Sí, pues yo creo que los videojuegos nos entregan otra forma de la ficción. Incluso ahora con todos estos aditamentos de la realidad virtual y todo, es otra manera, ¿no? Es como sucede como en el cine, como en la novela, como cualquier ficción, nos permite, ¿no? Y aparte nos deja replanteamientos nuevos, ¿no? Porque pues en la vida real, pues nunca, al parecer, vamos a tener una pandemia de zombies o, bueno, esperemos. Claro. Pero ese tipo de situaciones, la pandemia por el COVID, yo creo que todo eso, este juego también nos entrega como otro tipo como de mensajes. Ya los juegos ya no solamente es perseguir un objetivo y hacerlo a toda costa, ¿no? Incluyen este tipo como de reflexiones que incluso como jugador te pueden incomodar, pero te lleva a replantearte muchas cosas. Sí, entonces es interesante, hay que tomarlos en cuenta, porque además se están convirtiendo en un elemento dominante en el mundo. Incluso yo he visto por ahí cifras de que el negocio de los videojuegos puede, si no es que ya lo hizo, rebasar al negocio del cine. Yo creo que por ahí va. En valor, ¿no? Aparte también las mujeres nos estamos metiendo ya más a ese mundo que estaba muy estigmatizado y que solamente era de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí en el Twitter tengo varias ya amigas videojugadoras que compartimos esta afición por las fotografías virtuales, que también se están poniendo mucho de moda, que es prácticamente una cámara tal cual como las que están aquí, pero tú la manejas pues virtualmente, tienes a tu personaje y la cámara libre totalmente, desenfoque todo. Sí, hay que empezar a entender esta tecnología y esta tendencia más que estigmatizarla, ¿no? Sí, ahora, hay juegos adecuados para diferentes tipos de público. Es decir, no me imagino pues, un niño de 5 años aquí en el asunto de Cordyceps, ¿no? Sí. No porque no lo pueda hacer, sino porque hay elementos pues, que rebasan todavía sus reflexiones, ¿no? Que todavía no se plantea. El concepto de la muerte probablemente no aparezca todavía en estos niños y entonces pues, los pone frente a una situación que puede ser complicada, ¿no? Pero habrá con esta misma calidad elementos de videojuegos,
de cómics adecuados, ¿no? O para... Sí, pues para tienen cierto su público, etiqueta ¿no? con a qué Sí. público. Aunque te diría que, bueno, yo crecí jugando Resident Evil y otras cosas mucho. Y no te Pues, convertiste Y no me en una convertí asesina en serial. asesina serial. ni Sí, nada. ese tipo Y de de hecho, cosas, ¿no? pues creo que entendíamos muy bien que era una ficción. Sí, Más bien todavía sus planteamientos no nos implicaban pensamientos más profundos, más bien jugábamos pues, directo. También las tramas eran más sencillas. sí, claro. Ahora Y- ya. Y hay que entender que nuestra realidad es mucho más dura, porque es real, que el videojuego. Claro. Que en el videojuego es simplemente inmiscuirnos en una historia que entendemos que es ficción, Exacto. sí, pero que eventualmente nos puede llevar a pensar lo que está sucediendo en la realidad. Sí, y yo me quedo con esta idea de que tenerle más miedo a los vivos, Sí. sí, que La a reali- los que a la los realidad muertos, supera ¿no? la ficción. Y el otro Sí. aspecto que decíamos, hay que entender la naturaleza y dejar de humanizar a la naturaleza. Sí, la naturaleza no tiene moral, no es que sea inmoral. La moral es un concepto humano, es un invento nuestro. En la naturaleza no hay hongos buenos y hongos malos, o zombies No. buenos o zombies malos, es parte de la dinámica de la naturaleza. Y ahora describimos un caso particular, pero hay casos mucho más monstruosos que esto que nos presenta y que tal vez no lo usan porque es demasiado terrible, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? Yo hablaba de los hongos biotróficos, hemibiotróficos, que son verdaderamente terribles. Algún día, tomando este pretexto del juego, platicaremos de ellos. Yo les quiero agradecer mucho, Wendy y Víctor, y pues espero que respondan para la siguiente, a ver si les quedan ganas de seguir hablando de esto. Y bueno, que todo el mundo vea la serie, porque aquí en la oficina yo ya me cansé de no poder decir nada. No, aquí se convierte en todo un debate, y quien no ha visto todavía la serie porque está esperando a ver toda la completa en un maratón, pues dice, no, oye, no vengas aquí a quemar, ¿no? Digo con toda razón, pero es emocionante, ¿no? Hablar de esto. Pues muchísimas gracias, amigos de Saber Más Media. Pues los esperamos para la siguiente. Vamos a hablar de este tipo de cosas y otras también muy interesantes. Gracias a Gerardo Ochoa. Seguimos hablando fuera de cámaras del videojuego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.